Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos con la experiencia del laboratorio, con esa experiencia de aula abierta. Fundamentalmente, si yo, que voy a ser bastante breve, tuviera que decir algo al respecto en función de lo que es, del sentido del laboratorio, simplemente me cabría definir este espacio como un lugar de reflexión y de acción en lo que concierne a la escritura. No pensando la escritura desde un género determinado, sino partiendo siempre desde la idea del texto. Justamente por esta razón, estamos comenzando el curso que es grado 0 hacia la escritura, el cual está abierto para absolutamente todos los interesados en emprender un poco esta actividad. No nos especializamos en hablar del género decimonónico y tradicional, sea poesía, sea narrativa, sea dramaturgia, sino que conforme se van desarrollando las ideas del texto que termina siendo una exigencia interior, y ya va a ir desembocando, va a ir tomando forma, va a ir tomando cuerpo en alguna de esas latitudes. Esto es con respecto al curso grado 0. Me están preguntando constantemente si el laboratorio va a volver a lo presencial. Y en ese sentido sí quería comentar brevemente algo. Un aspecto del laboratorio son los cursos, como este que acabo de citar, o como Sin Código de Barras, que Dios mediante vamos a dictar para los amigos de Madrid, en una alianza con Enclave de Libros. Pero en lo que son las asesorías, por cómo se han dado las cosas, la única forma realizable y posible es a través de este canal, porque a través de este canal podemos trabajar los textos siempre con una comunicación constante, cercana y muy sincera, cosa que no se podría hacer en la presencialidad. En la presencialidad la bulla nos gana y no solamente nos perdemos nosotros, sino también los textos. Entonces, el laboratorio de alguna forma, en toda la concepción que tiene, ya irán hablando tanto Paula como Kaire, como Natalia, como Nicole, creo que ha llegado a esta plataforma para quedarse. No descarto que eventualmente se puedan hacer algunos cursos presenciales, pero el trabajo de, valga la redundancia, de laboratorio, el trabajo duro, el trabajo de edición, el trabajo de minucia, siempre lo vamos a tener por acá. Ya tenemos en esta pantalla 3 años. Creo que más que hablar del marco teórico, lo importante es referirnos a las experiencias. Y para hablar de las experiencias, yo voy a ceder la voz. Si luego de escuchar las distintas voces que nos acompañan tuvieran alguna pregunta, les voy a agradecer que nos las hagan llegar sin ningún tipo de miramiento y sin anestesia. Y acá estamos para atender absolutamente a todas las inquietudes que tengan de por medio. Paula, te voy a ceder la voz según lo que se nos ha indicado. Bueno, hola Mauricio, hola a todos, todas. Soy Paula y estoy aquí para contar un poco mi experiencia con el laboratorio y las asesorías con Mauricio. La primera vez que llevé una de estas sesiones grupales fue el año pasado, creo, sí, ya en pandemia.
y realmente no sabía qué es lo que me esperaba, pero creo que valió totalmente la pena. Después continué haciendo las asesorías personales con Mauricio, que ha sido muy, muy paja y todavía seguimos haciéndolo. Básicamente, eh, Mauricio ha rescatado los textos que yo le presentaba, mostrándome cómo sí podrían funcionar y de qué manera. En ese sentido, fue, se convirtió en un diálogo. Me sentí, de hecho, menos sola y fui entendiendo cómo funciona el circuito en general. Em, Después, una cosa que realmente es bien bacán y lo recomiendo, es que siempre cada semana me manda eh, referencias de otros autores, jóvenes o mayores, pero más que nada contemporáneos. Y creo que conocer esas posibilidades de escritura me hizo conocer las posibilidades de mi propia escritura, y supongo que eso le pasará a cada persona, este, sin estar tan ciega o tan a la deriva frente a todo lo que se hace actualmente y lo que hay. Y, y de hecho, es muy beneficioso para mí. Y ya no, entonces no me puedo imaginar habiéndolo hecho de otra manera. Y bueno, le agradezco a Mauricio, a Braulio y a todo el equipo de laboratorio. Y quería invitar a todos los que se identifiquen con algo de lo que he dicho a que sean parte de este espacio que en verdad es bien bacán. Y bueno, ahí lo dejo. Gracias. Sí, hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Kaire. Yo soy Nicole. Y nosotros nos encargamos de trabajar las ediciones de laboratorio en tanto libros, digamos, ¿no? Pero hay que entender de que el laboratorio no funciona como un sello editorial per se, sino de que es consecuencia del trabajo de los textos en las asesorías con Mauricio. Entonces, la idea siempre es pensar los proyectos de escritura con Mauricio, tener una serie de sesiones alrededor de trabajar la escritura, como Paula ha mencionado, y luego de ese recorrido, de ese camino, ya cuando le dan de alta, digamos, al texto, es que entramos nosotros a trabajar, en este caso, Nicole, la parte gráfica, ¿no? A ver, les voy a comentar un poco de la parte gráfica que trabajamos con el laboratorio. Yo me encargo de la diagramación y de la edición de portadas también. El primer libro que trabajé con el laboratorio fue el de Eduardo Molinari. El libro es Nistagmos. Recuerdo que Eduardo me pidió que hiciera una portada para Nistagmos interviniendo fotografías, y ellas tenían que ser difuminadas para que te dé la idea de que se está perdiendo la visión, ¿no? El siguiente libro, que también fue un poemario como el primero, fue Matías Ruiz, y él junto a Micaela Valdivia, en el libro insertaron fotografías tomadas por Micaela, ¿no? Y yo intervine en una fotografía de Micaela para realizar la portada. En el siguiente, de Eduardo Rivera, que también es un poemario, ¿no? Hice una portada de personas en movimiento, que quería que fuera lo que representara. Y ahora estamos trabajando con un libro de Beatriz. Beatriz, recién salí de la Divina Comedia, Beatriz. De Beatriz, y se vienen igual otros proyectos más adelante con el laboratorio y casi siga. Sí, entonces, nada, invitarlos a formar parte del laboratorio, como siempre, no con el camino de recorrer
los textos y no querer publicarlos o imprimirlos per se, porque no se trata de eso, sino de trabajar los textos y en general a mí lo que me interesa mucho del laboratorio es que es un espacio en el que yo siempre me he sentido muy cómodo y que es bastante familiar, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en una revista van a salir algunos textos de gente que ha pasado, que ha transitado por el laboratorio y, y llegar a esos espacios es siempre de forma familiar, ¿no? Entonces, más que una cuestión mecánica de querer publicar un libro, es una cuestión de familiarizarse con el texto, con las escrituras y en general con personas. Entonces, en ese camino seguro nos encontraremos con ustedes, así que a invitarlos a seguir los cursos de laboratorio y a viajar por la escritura, y qué mejor que acompañados de Mauricio y de todo el equipo de laboratorio que es familia, ¿no? No sé si me estoy adelantando a Natalia, creo. Pero en todo caso, lo que tenía pensado decir puede dividirse, entonces ya me verán después. Por el momento solo quería compartir un poco mi experiencia más que como coordinador, porque me encargo de coordinar toda la parte, todo el detrás de escenas del laboratorio. Más que comentar mi experiencia como coordinador, tenía pensado también hablar de mi experiencia o de lo que he aprendido como parte del laboratorio. Entonces, para eso, fuera del tiempo que he pasado con los cursos, porque como coordinador he asistido a todos los cursos, creo que lo que más aporta el laboratorio a todas las personas que pasan, y no solo a mí, sino porque es una idea que he escuchado bastante, no solo en las intervenciones de ahora, sino en general cosas que nos han dicho otras personas cuando han salido de aquí, es el encontrar un espacio en el que se hable de cosas que no se hablan en otro lado. Que es el trabajo con los referentes que Mauricio repite a cada rato, la importancia de tener referentes, la importancia de los referentes. Creo que hay lugares para aprender sobre literatura, sobre escritura, sobre poesía, como sea. Hay bastantes, pero de acá a un tiempo, como que lo que se dice en esos lugares empieza a repetirse una y otra vez y se cae un poco en el lugar común. Entonces, lo interesante del laboratorio es el salir de ese lugar común y entrar a escrituras, a proyectos de arte, a trabajos con los que normalmente no se trata, que normalmente no vemos. Y eso se traduce en la manera de escribir de una persona, porque uno no escribe o no existe en el vacío, y mientras más mientras más materiales tenga uno para trabajar, por ponerlo de alguna manera, uno tiene más posibilidades. Y todos estos referentes se van constituyendo poco a poco en materiales con los que uno puede trabajar, no solo desde un punto de vista formal, sino también desde un punto de vista discursivo, desde un punto de vista de la manera de pensar la literatura, el mundo, la poesía, o lo que no es literatura, pero que es escrito y el arte verbal, o como quieran llamarlo, para no entrar en cosas complicadas. Entonces, eso también me parece un gran aporte que tiene el laboratorio, y que creo que la gente debería aprovechar más. Esa es mi experiencia como alumno. Como coordinador es muy, muy divertido algunos aspectos de lo que se hace aquí, y también
hay un aspecto de ser, de ser parte de la coordinación que es bastante satisfactorio, pero que todos los participantes en teoría tienen la oportunidad, que es en el escribir en el aire, a, eh, el entrar en contacto, a entrar en conversación con creadores de distintos lados no solo en el sentido geográfico, porque están esparcidos por todo el mundo, sino porque la manera de pensar o los lugares de los que vienen, desde los que crean, son muy distintos a los de uno, ¿no? Entonces también esa parte es satisfactoria como coordinador, pero también cualquier participante del laboratorio tiene acceso a estos a escribir en el aire, o la mayor parte de estos es escribir en el aire, entonces también forma parte de estos recursos de los que estaba hablando, y de estas experiencias que son importantes para salir de nuestros lugares comunes y de nuestro ya lo he visto, por ponerlo de alguna manera. Eso es más o menos todo lo que tenía que leer, perdón, en que hablar. Hay una intervención más que quisiéramos compartir. Después de eso vamos a entrar con algunas, si es que las hubiera, algunas preguntas que hayan dejado en el chat del evento en vivo. Y nada, la intervención última es de Natalia, que entiendo no puede encender la cámara, pero no hay problema, si está por ahí. Si está por ahí. Hola, sí, ahora estoy. Me pregunto si se me escucha bien porque justo me encuentro fuera. ¿Me confirman si se me logra escuchar? Se te escucha, Natalia, tranquila. Ya, perfecto. Bueno, yo llegué al laboratorio por recomendación de un amigo mío, el cual yo cuando le comenté mis inquietudes y mi interés por explorar un poco más lo que era expresarme mediante la escritura, me recomendó este espacio, del cual puedo recomendar al 100% que me siento bastante a gusto por todo el apoyo que tanto Mauricio como Braulio me han podido dar, sea como han mencionado antes, con las referencias que todas las semanas se dan, sea con las asesorías o con escribir en el aire, pero también algo que rescato un montón y que a mí en lo particular me sirvió como mi práctica, se enfoca en las artes visuales, ya que esa es la carrera en la que yo estudié. A mí me ha servido mucho la visión que tiene Mauricio, en donde busca ver los textos no solo como normalmente los contemplamos, sino de romperlos un poco, de intentar transportarlos a distintos medios, a distintas formas de expresión, donde se pueda también unir con formas más de escultura, pintura, fotografía, romper un poco más, llegar a distintas expresiones del arte, porque el texto también puede llegar a ser finalmente también una pieza, más allá de solo lo que podamos escribir. Entonces, a mí me gustó mucho que pudiera adentrarlo en mi práctica como artista visual, y creo que incentivo, recomiendo a cualquier persona que se pueda encontrar igual que yo, queriendo buscar nuevas maneras de expresar su obra, que conozca el curso, que entre, que averigüe un poco más de esto, porque podría servirles. Y finalmente también algo que he notado mucho es de que siempre hay este miedo de cómo saber expresarse, y creo que acá poder encontrar todas las pautas necesarias para poder lograrlo. Y bueno, creo que básicamente eso era lo que quería mencionar, porque al menos a mí me ha ayudado mucho a potenciar y ver mi obra de otra manera, mi forma de expresarme, sea con nuevas referencias que tal vez no podría conocer, porque también muchas veces hay distintos invitados que gracias a ahora la virtualidad ha servido de mucha ayuda, porque son referentes de otros países que permiten también expandir nuestra visión, ya que al menos yo me he sentido a lo largo de mi carrera bastante encerrada en lo que sería solamente la escena de acá, y la posibilidad que me dio el laboratorio de conocer nuevos referentes, nuevos escritores, nuevos textos, también me ayudó mucho, y creo que eso también es algo que suma bastante a este espacio.
eso que te permita salir de tu cotidianidad y de lo que estás normalmente acostumbrado, de la información que siempre recibes, para encontrar algo nuevo, y finalmente todo eso siempre suma. Entonces, básicamente quisiera recomendar eso, y ojalá más personas también les pueda interesar y buscar conocer más de este espacio. Ok. Muchas gracias, Natalia. Un segundo. Ya, sí, muchas gracias, Natalia, perdón. No sé si me llegaron a escuchar eso último. Eh, Creo que no me había desmuteado. Nada, un poco hasta ahora no hay ninguna pregunta en el chat, pero hay dos cuestiones que me gustaría aclarar. Y quizás Mauricio puede ayudarme en eso. La primera es sobre la naturaleza de las asesorías, porque de vez en cuando llegan algunas personas que preguntan sobre cómo funciona la dinámica, o que vienen con una idea preconcebida de cómo funciona la dinámica. Generalmente esa idea preconcebida tiene que ver con eh, lo, cuál es la función de Mauricio, porque, por ejemplo, alguien alguna vez llegó con un libro de ensayos, y lo que tenía en mente que se iba a trabajar en esa asesoría era hacer algo más cercano a la labor de un asesor de tesis, ¿no? O quien llegó con ganas de que se le ayude a preparar una intervención oral en un evento, ¿no? Entonces, quería dejar en claro un poco la dinámica de las asesorías y cómo funcionan. No sé si ahí Mauricio puede ayudarme, y luego entro a la otra cuestión también. A ver, en cuanto a lo que es la dinámica de cada asesoría, esta va a cambiar completamente dependiendo de la persona. A veces llegamos, Braulio mencionaba la idea de lo preconcebido, llegamos creyendo tener algo, pero que en realidad es otra cosa, o podría ser otra, para que los textos ahí reunidos, estoy hablando en plural, funcionen. Entonces eso genera una serie de conversaciones, genera una serie de reflexiones, y también nos obliga a que tanto el participante como quien hable seamos obligados a sumergirnos dentro de la escritura que se está planteando. Aquí no vamos a hablar de Byron, o no vamos a hablar de Jack London ni de Góngora, sino que en cada asesoría el verdadero protagonista de análisis, de reflexión y de ensayo es el participante. Yo tenía mucho temor de lo que es el vínculo y la comunicación a través de este espacio virtual. Cuando tuve la primera intervención decía que no podía darse en otro espacio, pensando en el físico. Y es porque la dinámica se presenta y se genera de forma tal que el vínculo, que sí es real y que sí se forma, es lo que nos permite hacer un trabajo en común de cada texto. Con esto estoy diciendo que son textos, con esto estoy insistiendo en el plural, no en un solo texto, no en un discurso de agradecimiento, sí en algo que puede devenir en un cuaderno de autor, en algo que puede devenir en una serie de textos vinculados a lo poético o a lo narrativo, tal vez sin caer del todo en ninguno de estos ámbitos, o también, sería un poco lo que puedo decir, ¿no? Sí, y lo otro que quería preguntar, o más bien que quería que quede claro
ya para terminar, porque no veo muchas más, no veo que hayan planteado preguntas en el chat del evento en vivo. Es que quería saber cómo va a trabajarse el área externa entre comillas, a lo literario, o sea, todas estas escrituras, entre comillas, no literarias en el grado 0, también como para que la gente que esté pensando en meterse al curso tenga una idea de a qué se mete, ¿no? Eso es lo único otro que quería que quede claro antes de cerrar la sesión. No hay nada esotérico, ¿no? O sea, ¿a qué voy con eso? Voy a que normalmente o generalmente comenzamos a escribir normados por una serie de principios que tienen que ver con estos estamentos que parecieran restringirse exclusivamente a lo literario, dejando fuera otros. Estoy pensando sobre todo en función del rescate de fragmentos. Creo que hoy la nueva unidad de escritura ya no va en función de un género, sino que fundamentalmente es el fragmento. Entonces, ideas como texto, fragmento y algunas características particulares de funcionamiento sería un poco la base, sería un poco la plataforma con la que vamos a comenzar. No vamos a hablar de estilo, no vamos a dar tips, no vamos a hacer coach, por ahí no va la cosa, sino que en función de unos ensayos que hemos venido trabajando alrededor de ritmo, alrededor de imagen, decía el texto, comenzamos a plantear una serie de problemas que están implícitos dentro de lo que significa escritura. Y creo que la función del curso tiene dos caras, como una moneda. Puede dar respuestas, sin duda, pero también plantea muchas preguntas que solamente con la práctica misma uno va a poder ir descubriendo. Entonces, con esto quiero decir que tiene un carácter netamente introductorio. La idea de la textualidad es muy funcional y lo que vaya a ocurrir con ella es insospechado. No lo sabemos. Han habido casos de personas que han venido con una idea embrionaria y han terminado, carambas, desarrollando proyectos interesantísimos, ¿no? Hay personas que han venido pensando que tenían un proyecto ya desarrollado y de pronto a mitad del camino descubrieron que ese proyecto ya desarrollado era solamente el germen del mismo. O sea, por eso digo, cada persona es el laboratorio. El marco general, la escenografía y las reglas de juego es lo que vamos a hacer en el grado 0 de la escritura. Ok, y es interesante lo que dices, lo último que dijiste, porque generalmente creo que cuando alguien viene al laboratorio con la idea de que ya es un escritor, el laboratorio tiende a ponerlos en crisis, a quien tiene ya la identidad demasiado definida, ¿no? Entonces es bueno es bueno que el laboratorio reciba a la gente que tiene la mente más abierta y que no se ha autodefinido de forma tan fuerte, tan marcada. Bueno, yo no tengo ninguna otra cosa que advertir sobre esto y no he visto ninguna nueva pregunta en el chat del en vivo. Entonces, simplemente quería agradecerles a Paula, que ha tenido que retirarse, a Kaire y a Nicole y a Natalia por habernos acompañado y habernos contado un poco de su experiencia en el laboratorio, en las distintas capacidades que cada uno
cada uno de ustedes ha participado en el laboratorio este tiempo. Quería agradecerles por darnos ese ratito de ese comentario y también agradecerles a las personas que están en el en vivo por habernos escuchado. De todas formas, una grabación de esto va a estar disponible en nuestro YouTube dentro de unos minutos. Entonces, si es que les ha interesado a quienes nos han escuchado, por favor compartan la grabación para que más personas también puedan enterarse de lo que se hace en el laboratorio y de lo que se va a seguir haciendo. El curso grado 0 empieza la siguiente semana, el jueves justamente, y si es que desean participar, las inscripciones están abiertas, solo tienen que escribirnos a las redes sociales del laboratorio. Mauricio, no sé si tienes algo más que decir, si no podemos cerrar aquí. Nada, que los esperamos. Repito, el trabajo que nosotros realizamos con las asesorías va a permanecer acá de forma virtual. Eventualmente podremos sí desplazarnos a dictar algún curso, pero la esencia y la raíz de lo que es el laboratorio queda en estas plataformas. Eso, y sin miedo, ¿no? Sin romantizar ni demonizar tampoco la idea de autor ni escritor, que al final todas son relatividades, ¿no? Y al final, si algo lo define, si algo lo termina aclarando, es la práctica misma de la acción, convertir la acción en disciplina. Eso sería todo de mi parte. Muy agradecido con todos. Gracias también, Braulio, por la coordinación. Y quedamos alertas y quedamos atentos ante cualquier requerimiento que tenga. Gracias, buenas tardes.